de paz en la tempestad me conducen a tu amor. Susurras tu voz en mi interior, disipando mi temor. Déjame ver el cielo dentro de mi ser y conocer mi herencia, el reino y tu poder. Tu luz llenó mi corazón, se fue todo el temor. Ahora puedo ver que estoy completo en Él, que estoy completo. Sangre y dolor por un pecador de justicia me cubrió. Su perfección en mi interior, lo que soy me reveló. Déjame ver el cielo dentro de mi ser y conocer mi herencia, el reino y tu poder. Tu luz llenó mi corazón, se fue todo el temor.
Amén, buenas noches, hermanos. Estamos aquí esta noche para nuestro estudio bíblico y estamos también teniendo unas construcciones pasando. Entonces, hermanos, si escuchan en los videos en línea, en Facebook, no se preocupe, todo está bien aquí. Nomás estamos haciendo las renovaciones, las extensiones de nuestro templo, ¿verdad? Entonces ya saben que todos ustedes, ahí está el trabajo, lo que ustedes hacen, lo que ustedes dan, y ya se está haciendo. Entonces para que vean, ¿verdad? y que vean que sí se está haciendo. Estamos creciendo y estamos haciendo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Vamos con eso, hermanos. Pues bienvenidos a todos esta noche. Gracias que están aquí. Bienvenidos a los que están en Facebook Live también. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a tener nuestro estudio bíblico aquí en Palabra Viva Iglesia Cristiana. Entonces vamos a pedirle que pase y nos den la palabra de esta noche. Amén. Aquí. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Hoy vamos a leer el Salmo 103. Ok. Amén. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendice a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Gracias por esa palabra, esa exhortación. Es lo que tiene Dios para nosotros por medio de su santa palabra, la Biblia, que es nuestra espada, que es lo que nos guía en la pelea contra los espíritus y contra todo lo que tenemos que batallar como cristianos, como creyentes, hermanos. Vamos a tener una oración y un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, por esta noche.
Gracias, Padre, por traernos aquí a tu casa, Padre. Gracias porque tenemos la oportunidad, el privilegio, Señor, de estar sirviéndote, Señor Jesús. Queremos alabarte, queremos adorarte con sinceridad, con un espíritu, Padre Santo. Espíritu y en verdad, Padre Santo. Que seas tú el que se glorifique en nuestras vidas, Señor. Y que los que están aquí, Padre, los que nos están viendo en sus casas, también sean bendecidos esta noche, Padre. Por medio de la palabra, por medio de la alabanza y por medio del convivio. Todos juntos, Señor, Padre. Tú estás aquí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los bendiga, ¿verdad? Estamos contentos de nuevamente estar en la casa de Dios, amén. ¿Cuántos estamos listos para adorarle en esta noche, amén? Le vamos a exaltar, le vamos a glorificar porque Él es nuestro Dios. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Gracias, Jesús. Te adoramos en esta noche. Digno eres tú, Señor.
te busco. Recibe, Señor, recibe mi oración, adoración. Oh, yo te busco, Señor, yo te busco, anhelo más de ti. Yo te busco. Mi corazón
Tomen su lugar, por favor, esta noche. Siento la calentura de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo esta noche, durante el tiempo de la alabanza, es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, con eso, el pastor nos va a traer la palabra inspirada por el Espíritu, inspirada por Dios, para liberar, para ayudar a los que están cautivos de pecado, que están cautivos de tristezas, de depresiones, de ansiedades. Aquí no hay, como dijo nuestro hermano en la lectura primera, si le pedimos, seremos sanos. Entonces, pastor, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Pero está bien. Bueno, mis hermanos, hoy continuamos con la serie de estudios de doctrinas básicas, fundamentos doctrinales que debemos creer, entender y saber dónde estamos parados, ¿verdad? Para que nadie nos mueva con vientos de doctrinas extrañas. Muy bien, entonces quiero hablarles ahora de lo que significa expiación. Tengo unas notas por aquí. A ver, ¿dónde están las notas? Expiación. Expiación. Sí. Bueno, hay otra palabra que significa lo mismo, que es propiciación. Tal vez así lo han oído. Ahorita lo voy a explicar. Ahorita lo voy a explicar. Pero quiero que empecemos mejor con la lectura bíblica para que vayamos entendiendo de qué se trata, ¿verdad? Los domingos he estado en el libro de Levítico, pero no está prohibido que el miércoles vaya ahí otra vez al libro de Levítico. Entonces vamos ahora en el capítulo 16 de Levítico, de los versículos 14 al 20. Quiero que lleve conmigo la lectura
porque aunque en principio puede no entender algunas cosas, en el desarrollo de la enseñanza lo vamos a entender, ¿verdad? Así que, mire, el versículo 14 del capítulo 16 de Levítico dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrillo en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio. Bueno, vamos a leer ahora el 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Quiero que tome nota que el propósito de la expiación era quitar la impureza del pueblo a través de un sacrificio de sangre. Ese era el propósito. Bueno, vamos a partir de aquí vamos a explicar algunas cosas, pero quiero que estemos bien entendidos en cada cosa y tienen la libertad de preguntar. ¿Cree que la Biblia le va a bendecir el pasaje que leímos? Bueno, dígalo conmigo pues. Señor mi Dios, esta Biblia es tu palabra. Es todo sabia, todopoderosa. Por ella te conocí. Ahora soy salvo. Mi vida ha cambiado. Y aún sigue cambiando. Si comparto tu palabra con otras personas, ellos igual que yo, también pueden cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, entonces les dije que íbamos a hablar de lo que significa propiciación y expiación. Propiciación significa calmar la ira y ganar el favor. Los pueblos paganos acostumbraban presentar sacrificios a sus dioses para ganar su favor. Era una práctica muy común en todos los dioses fuera de Israel. Todas las naciones han sido idólatras. Egipto, Siria, pues todas las naciones del Antiguo Testamento eran idólatras. La costumbre era ganar el favor de sus ídolos. ¿Y cómo trataban de ganarlo? Por medio de sacrificios. Y tanto era así que algunos, como por ejemplo los que adoraban al dios Moloch, un ídolo mudo, le sacrificaban a sus hijos. Hasta sus hijos. Ya no les bastaba un becerro, no les bastaba un buey, no, hasta sus hijos. El fanatismo y el engaño del diablo con la idolatría ha cegado a las naciones. Por eso es tan importante que entendamos nosotros que lo que Dios hizo con Israel, con escogerlo como pueblo, fue algo muy grande y muy especial. Y las instrucciones que les dio son totalmente diferentes. Nunca pidió Dios que sacrificaran un niño. Sí pidió sacrificios de sangre, de los becerros, de los que podrían ser presentados en el altar con un simbolismo que apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella generación no entendía eso. Bueno, entonces, la palabra propiciación es el propiciatorio, era la tapadera del arca del pacto de Jehová. Ese era el propiciatorio y estaba revestida la tapa de oro. Y entonces sobre ese propiciatorio el sacerdote rociaba la sangre. Aquí dice con su dedo 7 veces. Era un ritual. Bueno, la palabra
expiación significa eso, y propiciación es ocultar, es perdonar, quitar la ira. Por eso les digo que las palabras son casi con el mismo significado. Ya leímos aquí en el libro de Levítico, que es el que estamos estudiando, que estamos predicando también los domingos. El sacerdote tenía la función de, por decir así, ministrar en favor del pueblo para que los pecados fueran perdonados, y rozaba la sangre sobre el propiciatorio. Entonces, ¿qué es el propiciatorio? Una vez más lo explico. El propiciatorio era la cubierta, la tapa del arca del pacto que guardaba las tablas de la ley. Ese era un cofre santo que nadie podía tocar. Más adelante vamos a ver nosotros que el que lo tocaba moría. Bueno, entonces esa tapa estaba revestida de oro y el sacerdote tenía la función de rociar la sangre allí. Aquí en el capítulo 25, siempre de Levíticos, les voy a leer un pasaje para que ustedes lo entiendan mejor. En el capítulo 25, verso 17. Bueno, aquí dice: creo que un poquito perdido. No es en Levítico, es en Éxodo. En Éxodo 25. Éxodo 25, verso 17. Dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1,5 codos. Esa era la descripción del propiciatorio, que era la tapa del arca, ¿verdad? Bueno, entonces eso significaba que la sangre del sacrificio cubría el pecado del pueblo. ¿Qué había adentro? Adentro del arca estaban las tablas de la ley. Allí estaba, digamos, descritos todos los pecados que el pueblo podía cometer. Estaban los 10 mandamientos que nunca nadie pudo cumplir, ¿verdad? Entonces describen los pecados posibles de cometer y los que generalmente se cometen. Entonces, cuando la tapa cubría eso y la sangre cubría eso, significaba que Dios no miraba los pecados, sino la sangre derramada, ¿verdad?, por el pecado. Bueno, vamos entonces a aclarar un poquito la confusión que puede darse con la gente que no tiene mucho conocimiento de esto. Ya les expliqué que la práctica de la idolatría desde la antigüedad ha sido buscar mediante ofrendas el perdón, ganar el favor de sus dioses, ofreciendo sacrificios a sus ídolos. Esa era una práctica, y a eso le llamaban también expiación. Ahora, nosotros tenemos un Dios verdadero. Israel tenía un Dios verdadero, y el Dios verdadero es absolutamente justo, perfecto. La ira de este Dios que nosotros conocemos, porque sí se aira Dios. ¿Sabían ustedes que sí se enoja? ¿Que Dios sí se aira? La ira de Dios contra el pecado no puede aplacarse mediante dones o sobornos, que era lo que practicaba. Yo uso la palabra soborno porque cuando es lo que conocemos ahora, cuando alguien quiere ganar un favor de un poderoso, lo soborna con una dádiva, ¿eh? Bueno, el principio es el mismo. Aquellos querían sobornar a su Dios para que cubriera sus maldades. El punto es que tiene que haber arrepentimiento.
¿Por qué? Porque Dios es insobornable. Los dioses paganos, la gente los quiere obligar y los obliga. Pues no pueden hacer nada de todos modos, pero es para que hagan los actos malos y pecaminosos que ellos quieren hacer. Y eso prevalece hasta hoy. Ustedes saben que un secuestrador se persina, un narcotraficante dice que Dios vaya conmigo. Quieren que Dios apruebe sus maldades. Con Dios no va a pasar. Con los ídolos pasa, pero es una mentira. El ídolo ni tiene poder, y si el que lo quiere creer es su problema. Pero lo que les quiero decir es que en la antigüedad, la gente, los hombres, los religiosos de esos dioses paganos, trataban de ganar su favor para que esos dioses hicieran lo que ellos querían hacer, bueno o malo. Bueno, ¿cuál es la diferencia con el Dios verdadero? Que Dios nunca va a apoyar lo malo. No puedes comprar el favor de Dios con nada. Por eso es que estaba establecido el sacrificio de sangre. Dios estableció que un sacrificio de sangre era lo necesario. Ahora, era para acercarse a Dios. Cuando Dios estableció, a través de Moisés en el Levítico, el sacrificio en el propiciatorio, en el lugar santo, donde solo el sacerdote podía llegar a rociar, era por los pecados del pueblo. Dice que leímos sus rebeliones, sus pecados y sus iniquidades. Mire, 3 categorías de pecado. Iniquidades, toda clase de maldad. Rebeliones, ya sabemos que es el que no quiere obedecer. Y pecados es el que cree que está bien haciendo las cosas malas que hace. Bueno, entonces, y de esa manera, ¿qué pasaba? El sacerdote, en otro pasaje, en el capítulo 25, explica que el sacerdote tomaba un becerro, un macho cabrío sin defecto, y ponía sobre la cabeza sus manos y empezaba a confesar todos los pecados del pueblo, sus iniquidades, sus maldades y sus pecados. Es como que vamos a hacer de cuenta que yo soy el sacerdote y aquí tengo el becerro. Y le digo, sobre ti pongo los adulterios, los crímenes, los robos de todo este pueblo. Sobre la cabeza. Y luego llamaba a un hombre preparado para ello y enviaba a ese becerro al desierto. No lo mataban, sino lo mandaba lejos, fuera de la vista y del campamento, porque llevaba todos los pecados. Bueno, esa era una práctica. Pero en aquel tiempo, ya el becerro se llevó mis pecados y la gente podía quedarse tranquila. Pero al año siguiente, otra vez el día de la expiación, otro becerro, otra carga de pecados por el pueblo. Usted ve, es repetitivo, ¿verdad? La gran pregunta para nosotros ahora aquí es, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a Dios para recibir un perdón definitivo? La respuesta la tenemos bien clara, ¿verdad? Es por medio de la cruz de Cristo. Jesús derramó su sangre como Cordero de Dios por nuestros pecados una sola vez y para siempre. El Evangelio, yo insisto mucho en esto. El Evangelio sin cruz y sin sangre de Cristo no es Evangelio.
Se dicen hoy muchas cosas bonitas, muchos predicadores te hablan que Dios te quiere bendecir y que las cosas van bien y pueden tomar un texto y manipularlo, jalarlo para un lado y para otro. Pero el Evangelio de Jesucristo requiere el acercamiento para perdón por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Uno no puede acercarse a Dios siendo buena gente. Uno no puede acercarse a Dios haciendo obras de caridad. Uno no puede acercarse a Dios tratando de sobornarlo con presentes de dinero. Voy a dar una ofrenda de $5,000 para que Dios me perdone. Saben ustedes que esa fue por muchos años, y yo no sé si todavía, la práctica de la Iglesia Católica. Esa fue la razón por la cual Martín Lutero. ¿Cuántos saben quién es Martín Lutero? No Martin Luther King, ¿verdad? No. Ese es el mártir, el que buscó los derechos aquí. Pero no, estoy hablando de Martín Lutero, o el reformador, en el año 1517. Entonces, a él empezó a fastidiar, por decirlo así, que vendían lo que le llamaban las bulas del Papa, que la gente pagaba para que su ser querido saliera del purgatorio. Y había un monje, que yo creo que ese fue el que le rebalsó la gota, que andaba en las calles con un depósito diciendo que mientras más grande era la moneda, más rápido salía él. Mire, ya sacó la cabeza, pero está el cuerpo. Échale más para que salga todo. Era una farsa, era un engaño. Pero la gente se lo creía, porque eso era una falsedad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de sacrificios Dios no lo acepta. En la iglesia acostumbramos a ofrendar y dar para el Señor, pero lo hacemos con el corazón, nunca para comprar el favor de Dios. Yo sé que aquí con nosotros hay diezmadores, hay ofrendadores, hay gente que tiene el corazón en la obra de Dios, pero cada uno de ustedes está consciente de que con eso no está ganando el favor de Dios, sino que es una respuesta de gratitud. ¿Cuántos viven aquí agradecidos con el Señor? Entonces lo que damos para el Señor es una respuesta de gratitud por el perdón recibido. Bueno, miren, en Hebreos 9:28, si nos ayudan nuestros colaboradores allá, yo quiero que lo miren, porque ahí nos explica del sacrificio de Cristo hecho una sola vez. Yo quiero que tengan las citas, porque a algunos de ustedes les gusta tomar notas. Entonces, si toman notas, pues va a ser algo muy bueno. Que Hebreos 9:28, no sé si ya, mire, así también Cristo fue ofrecido una vez. ¿Cuántas veces? Una vez, para agotar los pecados. Otra versión nuestra dice para perdonar los pecados de muchos. Y la segunda vez sin pecado será visto de los que esperan para salud. Lo que quiere, ahí está hablando ya de la segunda venida. La segunda vez será visto sin pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llevó los pecados. Cristo fue sin pecado en su vida terrenal. En un momento, cuando fue a la cruz, llevó todos los pecados que no eran de Él, sino que eran los tuyos, los míos y de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, los llevó en la cruz, y ya nosotros podemos tener libre de pecados, libre de condenación, perdonados y salvos, sin necesidad de otro sacrificio, porque Él es el Cordero de Dios, Él es el sacrificio por nuestros pecados. Bueno, entonces, ¿y quién proveyó ese sacrificio? ¿Fue invención humana? ¿Ofrezcamos un hombre? Los líderes religiosos dijeron, ofrezcámosle un hombre a Dios. No, Dios mismo
se proveyó de cordero. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y estaba a punto de poner el puñal sobre el corazón del muchacho, él le había dicho una cosa, porque el muchacho le dijo: papá, todo está bien, ahí está el altar, pero yo no miro el cordero, no lo miro, ¿verdad? Y Abraham sabía que era su propio hijo. Y entonces Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero. ¿Qué significaba eso? No dijo Dios nos va a proveer un cordero. No, Dios se proveerá de cordero. Entonces, proféticamente estaba anunciando que Dios mismo, en la persona de Cristo, era el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Estamos claros en eso? Como decía un profesor de inglés que yo tenía, nunca lo aprendí el inglés, pero sí le aprendí esto. Do you see what I mean? Bueno, entonces, hermanos, estamos claros, ¿verdad? Dios mismo se proveyó el sacrificio, Él mismo, en la persona de Cristo. Jesús, en la condición de Dios hombre, nunca dejó de ser Dios y nunca dejó de ser hombre mientras estuvo en la tierra. Es Dios desde la eternidad. La etapa tierra fue hombre sin dejar de ser Dios. Terminó su etapa en la tierra y subió a los cielos y sigue siendo Dios. Él es Dios. Entonces, a veces mucha gente batalla con lo de la Trinidad y cree que son 3 personajes. Dios es uno. Cuando hablamos de Cristo, Él contiene al Padre y al Espíritu Santo. Cuando hablamos del Padre, Él contiene al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, Él contiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo podemos entender eso? Mire, nosotros somos trinos, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, hermano Roberto, póngase de pie, venga para acá. ¿A quién tienen ustedes aquí enfrente? Pero ahí con él hay un espíritu. Y ahí con él hay un alma. Está completo. Entonces, usted no puede tener a Roberto sin que esté su alma ahí. Usted no puede tener a Roberto sin que esté su espíritu, ¿verdad? Porque es uno. Entonces usted no dice, yo vi el alma de Roberto. Yo vi su espíritu. No, a veces la gente ve los espíritus de los muertos, pero son demonios, ¿eh? Nunca un espíritu de un muerto le va a aparecer, ¿eh? Bueno, ya, gracias, hermano, solo quería. Nunca le va a aparecer un espíritu de un muerto. Si le aparece un espíritu y le dice yo soy fulano de tal, es un demonio. Créalo, porque dice la Biblia que los demonios no saben nada. Están reservados, los muertos están reservados para el día del juicio. Ese es otro tema, pero quería hablar después que Dios mismo se proveyó, ¿verdad? Y en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Apunte esa cita, Hebreos 9:22, porque cuando le digan, bueno, es que yo soy buena gente y yo voy a la iglesia y yo ayudo a muchos, así me decía una señora a mí, ¿de qué me voy a arrepentir si yo soy tan buena gente? Ayudo al que puedo, no digo malas palabras, le digo, ¿necesita el perdón del Señor? Pues sí, soy buena gente. Pues, con todo y la buena gente se va al infierno. Tristemente, ¿verdad? Necesita el perdón por medio del sacrificio de la sangre. Entonces, sin derramamiento de sangre, no hay perdón, no hay remisión de pecados. Por eso es que todo religioso, si no llega a los pies de Cristo y le dice, acepto tu sacrificio, acepto tu muerte, acepto tu cruz,
está perdido. Gente religiosa puede haber mucha gente religiosa, pero si la cruz de Cristo y su sangre no tiene que ver con una vida religiosa, está perdido, ¿verdad? Ese es un fundamento que ustedes tienen que tener bien claro, porque el Cristo en que ustedes han creído no es un Cristo de estampa ni es un Cristo de historia. No es un filósofo como los griegos, como los pensadores, como los que a veces la gente lee que qué pensamiento más bonito. El otro día un hermano puso un pensamiento de Dalai Lama. Digo, yo le dije, esto no es Biblia. Si la Biblia dice cosas mejores, y la Biblia es palabra de Dios. Timoteo 2, 5 y 6 dice que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros y de lo cual se dio testimonio en su vida. Ahí está, el apóstol Pablo se lo dice bien claro a Timoteo: un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo. No trajo otro de otro lado, él se dio a sí mismo, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿por quiénes murió Jesús? ¿Por los israelitas? No. Dice en Juan 2:2 que Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo, por supuesto, de aquellos que le creen y lo aceptan, ¿verdad? Porque nada de decir, bueno, es por todo el mundo, yo soy parte de todo ese mundo. No, tienes que creer, ¿verdad? Por eso dice que a todo aquel que cree, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Al que no cree, pues es del mundo, ¿no? Pero de ese mundo que dice Juan, que el Señor murió por todos los pecados, si todo ese mundo se convierte, todo ese mundo sería salvo. Tristemente nosotros sabemos que no, porque cada día el mundo está más perdido, ¿verdad? Y como quisiéramos nosotros como iglesia, no tenemos que andarnos quejando de que pobrecitos nosotros nos empujan, tenemos un trabajo que hacer. Hay un mundo alrededor de nosotros que necesita el mensaje de vida, de perdón y de esperanza. Y tenemos que comunicarlo, porque este mundo está perdido. Millones van, como decía un canto antiguo, en el camino de perdición. Bueno, ahora, entonces para nosotros, ¿qué significa? ¿Qué significa el sacrificio de Cristo? ¿Qué hizo por nosotros? Primero, hemos sido rescatados. ¿Qué es un rescate? ¿Qué es un rescate? Un rescate es ir a recoger a alguien que está en peligro. Hay una inundación y en medio de un río caudaloso hay una mujer, un niño. Van los rescatistas, lo rescataron, ¿verdad? Hay un secuestrador que tiene a una persona y está pidiendo un rescate. Va el interesado, el pariente, paga el rescate. Ya lo rescató. Entonces, nosotros hemos sido rescatados de nuestra vieja manera de vivir, dice el apóstol Pedro. Todos tuvimos una vieja manera de vivir, ¿o no? ¿Alguno aquí no tuvo una vieja manera de vivir? Y les digo que en algunos esa vieja manera de vivir todavía empuja para querer retenernos, ¿verdad? Entonces, dice el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro 1:18, dice: tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres. O sea, ya venía. No con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como en el Antiguo Testamento el cordero que se ofrecía en sacrificio tenía que ser perfecto. Gracias. El cordero o el becerro que llevaban tenía que estar nítido. ¿Qué tal si Dios hubiera escogido a un hombre cualquiera con todo lo que traemos desde que nacemos para llevarlo a la cruz, para pagar los pecados? No tendría valor. Entonces Cristo Jesús dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces cuando llegó a la cruz, Él iba sin pecado. Y ahí Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y dice Isaías, y por su llaga nosotros fuimos curados. Bueno, entonces cuando el apóstol Pablo dice que somos rescatados de nuestra vana manera o vieja manera de vivir, heredada, o sea que todos venimos con eso. ¿Con qué cosas? ¿Con oro? No. ¿Con plata? No. ¿Con valores corruptibles? No. Solo con la sangre de Cristo. Entonces aquí vuelvo yo a la importancia que tiene el valor de los que quieren ser rescatados o perdonados haciendo sacrificios humanos, ya sea con dinero o con... Yo recuerdo en los tiempos de mi infancia, allá en mi país, en los tiempos de Semana Santa, las procesiones, hasta el presidente de la República iba allí a dar su ofrenda al Cristo muerto, al Cristo yacente, creo que le decían allí, y todo, y a tomar la hostia, y todo, ya perdonado. Corazones negros, corazones sucios, corazones, ¿cómo van a ser perdonados de esta manera? Solamente el arrepentimiento. El Señor nos va a perdonar, pero tiene que haber un arrepentimiento, por supuesto, ¿verdad? O sea, ok, el sacrificio de Cristo me perdona y me hace libre, sí, pero ya te arrepentiste. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces somos rescatados con la preciosa sangre. Ahora, lo otro que les quiero dejar aquí es que somos reconciliados con Dios. Hubo un tiempo que fuimos enemigos de Dios, ¿verdad? Porque aunque uno diga, la gente dice, ay Diosito, que Diosito me ayude, no es cierto. Así andan, que Diosito me ayude. Lo hacen chiquitito, ¿verdad? Hacen un Dios de bolsillo. Que Diosito me ayude. O lo cargan ahí. Entonces, fuimos reconciliados con el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que creó al hombre y lo puso sobre la tierra. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué entendemos por reconciliación? Entendemos que dos personas que han estado en desacuerdo o de pleito se encuentran, se perdonan y comienzan una nueva etapa de vida. Eso es reconciliación, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? Nos reconcilió con Dios. ¿Qué quiere decir? Que ahora Dios nos ve a través de Cristo como perdonados
no le debemos nada a Dios por los pecados. ¿Qué le debemos? Gratitud, adoración, amor. Y tenemos el encargo, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el encargo de la recomendación o el encargo o la delegación del ministerio de reconciliación? No es solo para mí, es que yo le puedo decir al más vil pecador: reconcíliate con Dios, busca a Dios, ponte de acuerdo con Dios a través de la sangre de Jesucristo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Él es el propiciatorio, que ya no es una tapa de oro, que ya no es sangre de machos cabríos, sino que es la sangre del Cordero de Dios derramada por nosotros. Entonces, tenemos una función, hermanos. Busquemos que el mundo, que la gente que conocemos sea reconciliada con Dios. El apóstol Pablo dice: fórzalos a entrar. A veces nosotros nos cansamos de hablarle a alguien. No, pues ya tanto que le hablé. Si no quiere nada con Dios, no, pues el diablo se lo va a llevar. No nos cansemos de interceder. Dios tiene un tiempo, y a veces hay gente que en el último minuto de su vida reconoce al Señor y se arrepiente, porque la semilla le fue plantada allí. Entonces, ese es el ministerio de la reconciliación que el apóstol Pablo dice que Dios le dio a él y dice a nosotros. Bueno, creo que tenemos ya bien claro qué es la expiación, ¿verdad? Entonces, creo que ya tenemos que Cristo fue el que con su muerte expiatoria nos perdonó y nos hizo nuevas criaturas, y que solamente a través de su sacrificio hay perdón. Las buenas obras son buenas. Si usted hace buenas obras, haga cuantas pueda, pero hágalo porque es un hijo de Dios que sabe amar y servir, ¿verdad? Muy bien, ¿hay preguntas? Ajá. Pues sí, es lo que la gente cree, que hacer buenas obras es estar bien con Dios, ¿verdad? Y ahora ya lo entendemos, usted ya lo tiene bien claro, solo por la sangre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Chepito. Bueno, es que había diferentes sacrificios. Sí, el que ofrecía sacrificios, es que lo que estamos hablando ahora era el sacrificio que el sacerdote hacía por los pecados del pueblo en el día de la expiación. Yo les estuve predicando el domingo acerca del año agradable. ¿Cuántos estuvieron aquí? El año es el del jubileo. Bueno, ese día era en ese año, perdón, ¿cómo es? Cuando llegaba el día de la expiación, que era en el mes séptimo de cada año, en el día de la expiación, en el año 50, solo en el año 50, declaraban el jubileo y la reconciliación. Entonces, eso era sacrificio del sacerdote. Ahora, digámoslo así, el vecino, el creyente que quería presentar un sacrificio por algo, sí podía ofrecer, si no tenía un becerro, si no tenía una oveja, si no tenía un cordero, por ser pobre podía ofrecer palomas, o había alternativas, ¿verdad? Pero porque pues Dios lo permitía para aquellos que no tenían recursos. Tendríamos que correr a través del Levítico para explicar con más detalle eso, pero en resumen, eso es, para el que no tenía cómo llevar un cordero, llevaba un par de palomas, o tórtolas también decía.
Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más? Pregunten ahora o callen para siempre. No, no, hermanos. Siempre estoy abierto a, en la medida de la luz que el Señor me dé, a ayudarlos con sus dudas, preguntas, porque para eso estamos, ¿verdad? La función mía es que tengan claridad en lo que creemos, por qué lo creemos y cómo vivimos. Amén. Damos gracias a Dios también por los contactos en las redes sociales, y aquí nosotros somos bendecidos también. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro, gracias te damos por el sacrificio perfecto. Tu palabra dice que Cristo mismo, siendo Dios, se hizo hombre y vino en forma de hombre y pagó el precio por las impurezas, por las iniquidades, las rebeliones y los pecados de todo el mundo. Y nosotros, los que hemos creído, somos salvos y perdonados por ese sacrificio. Queremos, Señor, que mucha gente crea esa verdad, ese sacrificio. Tenemos nosotros que ser pregoneros, anunciadores de este mensaje, del mensaje de la cruz. Te damos gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio estamos reconciliados contigo. Podemos, Señor, acercarnos a ti confiadamente, sabiendo que nuestras oraciones y nuestro clamor son oídos, porque ya no tienes nada en contra nuestra, sino que nos amas y nos bendices. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, ha llegado la hora, ¿verdad? Ahí, como dijo el pastor, este estudio hay más, ¿verdad? Que puede dar. Hay más que puede dar. Entonces ustedes, los que son estudiosos, ahí tienen su tarea, el libro de Levítico. Es un libro muy intenso, y cuando yo lo leí, yo a veces, dije, no lo entendí, o dije, eran cosas así muy, ¿cómo se dice? Muy fuertes, ¿verdad? Entonces, pero es lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Entonces, pues qué bueno que están esta noche aquí, y vamos a alabar, a adorar a nuestro Señor por medio del dar, ¿verdad? Nuestras ofrendas, nuestros diezmos. A los que no pudieron diezmar el domingo, lo hacen el miércoles, también se puede hacer hoy. Como les dije al comienzo del servicio, ahí escuchaban los ruidos, ahí escuchaba hasta durante el estudio, había unos ruidos, hermanos, pero no se preocupen, no está pasando nada aquí, está todo bien, no hay peligro, solo es construcción. Entonces recuerden que ustedes son parte de esa iglesia, y todo lo que ustedes dan, todo lo que el tiempo, monitorio, ahí está, ahí se ve, hermanos. Entonces ahí está pasando nuestro hermano Ildefonso con la canasta. Si quiere un sobre, ahí se lo pide, le pone su información, dirección telefónico, lo que usted pueda darnos, para que podamos tener nuestros récords ahí bien, números telefónicos y domicilios. Entonces, hermanos, recuerden que nosotros somos una iglesia activa. Aquí vamos a estar el día domingo, aquí nuevamente a las 10 de la mañana, con nuestro servicio general de alabanza y adoración aquí en Palabra Viva, Iglesia Cristiana, 139 Fredericksburg Road, San Antonio, Texas, 78201. Entonces, si ya pasaron o si no han pasado, pueden pasar ahorita en esta noche. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe con un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías. Amén, amén. Vamos a darle el micrófono a nuestro hermano para que ore por las diezmos y las ofrendas. Damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta noche.
Primeramente por la palabra, Señor, que se nos impartió hoy en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí con bien, gozosos, Señor, siguiendo en tu obra. Te damos gracias, Señor, por las ofrendas de nuestros hermanos, Señor, y por cada uno de los que vino aquí, Señor. Cuídalos y guárdalos en su trabajo, en su hogar, Señor. Te damos gracias por las ofrendas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a despedirnos esta noche, ¿verdad? Vamos a declarar qué iglesia somos. Yo sé que muchos ya se saludaron antes del servicio. Ahí después también salúdense con amor. Díganse una palabra de bendición. Y todos los que nos están viendo en Facebook, quiero decirles que los queremos mucho. Los extrañamos si no han venido o si han venido y no pudieron llegar hoy. Aquí los esperamos el día domingo. Comparten los mensajes, sea de bendición para otros, sus amigos, sus familiares, por medio de las medias sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Estamos ahí y todo está bajo Palabra Viva, Iglesia Cristiana. Vamos a declarar qué iglesia somos, hermanos. Somos la iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Somos la iglesia que extiende el reino de los cielos. Somos la iglesia que ama a las almas que Jesús ama. Somos la iglesia que trabaja con amor, con fe y fortaleza. Yo estoy plantado aquí echo raíces, aquí crezco, aquí doy frutos para honra y gloria de mi Señor Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto debo pensar. Sean gratos los dioses de mi boca, la meditación de mi corazón, delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios los bendiga, vayan a sus casas con paz y con cuidado. Los quiero mucho a todos. Amén.